Como dijimos en el cuadro anterior, los distintos tipos de sorgos podían ser de tipo sudanenses, hileros, graníferos. Ahora, ¿cómo identificarlo esos tipos? Podemos decir que los tipos sudanenses habíamos dicho que tenían una gran capacidad de macollaje, tenían una buena capacidad, una buena cantidad de macollos, eran de hojas y tallos finos, más angostos, ¿sí? Otra característica que tienen, como se puede ver en la foto, es que el tipo de panoja no es compacta, sino que es más laxa. Y para que ustedes se den cuenta o lo puedan asociar, es muy parecido el sudanense al sorgo de Alepo, ¿sí? Con la diferencia que el sorgo de Alepo y sorgo negro son perennes, mientras que el sorgo sudanense es anual. El otro tipo de sorgo que habíamos visto en el cuadro anterior eran los fotosensitivos, que dijimos que tenían un tallo entre mediano a grueso y una capacidad media de macollaje. Habíamos dicho que su periodo vegetativo era mucho más prolongado que lo normal, dado por su requerimiento fotoperiódico, requerían altas cantidad de horas de luz para florecer, por lo tanto esa característica le confería una mayor duración de su etapa vegetativa. Y habíamos visto también que las alturas de este tipo de material superan los 3 metros con facilidad. El otro tipo que habíamos visto eran los hileros. Dijimos que tenían alturas superiores a los 2 metros. Sus tallos eran gruesos, de hojas gruesas. Tienen menor cantidad de hojas que los tipos sudanense. Los tipos hileros tienen menos cantidad de hoja que los sudanense, o los sudanenses tienen más cantidad de hoja que los hileros, pero el tamaño de la superficie foliar es mayor en esta que en esto. La característica de estos tipos hileros habíamos dicho también que estaba en función de la cantidad de almidón y la cantidad de panoja que tenían o la cantidad de granos que tenían, porque generalmente este material se utiliza para picar la planta completa desde el suelo hasta una altura de 30 centímetros. A partir de ahí se pica o pica todo el material para luego ensilar. El otro tipo que veíamos eran los graníferos, también de tallos gruesos, con hojas anchas y panoja bastante abundante en cuanto a grano. Habíamos dicho que los tipos graníferos se podían clasificar en días cortos o de ciclo corto, ciclo intermedio y ciclo largo. Los ciclos cortos por lo general son los deportes más pequeños, le siguen los ciclos intermedios y los ciclos altos deporte un poquito, los de ciclo largo, perdón, de un porte un poquito mayor. Una característica que se le puede conferir a cualquiera de los tipos de sorgos, o dos características, son: una es el contenido de sacarosa o azúcar en la caña, que eso está obviamente dado generalmente cuando se cruzan los tipos sudanense o el sorgo tipo sudanense con todas las características que tiene, macollador, abundante producción de hoja, y se le puede cruzar por algún sorgo que tenga o alto contenido de azúcar, sacarosa, o si no, la otra característica por mutación es la expresión de gen BMR. Gen BMR, que sus siglas son en inglés Brown Midrib o nervadura central de color marrón. Y esa característica es bien notable, esa nervadura marrón central es bien notable en materiales de sorgo que tengan, o híbridos de sorgo que tengan este gen. Esa característica se puede ver tanto en tallos que tengan el gen BMR, o sea, coloración marrón, se ve tanto en tallos como en la nervadura central. Y esa característica se puede dar tanto en maíces como en sorgos. El gen Brown-Midrib lo que tiene es que es un gen que codifica para que la producción de lignina sea mucho menor, que significa que tenga menor cantidad de lignina. Si tenemos en cuenta que la lignina es un componente de la pared estructural, o que la pared estructural se compone por celulosa, hemicelulosa y lignina, una menor proporción o menor cantidad de lignina va a generar una mayor digestibilidad de esa pared celular. Así como decimos que puede generar una mayor digestibilidad, también me puede traer un problema en materiales cuando para ensilar, ya sea maíces o silos que contengan el gen BMR, dependiendo del grado de BMR que posean, me puede traer un efecto perjudicial sobre el vuelco quebrado de la caña. Entonces de ahí que el mejoramiento genético empieza a traer
materiales tanto de maíz como de sorgo con diferentes grados de BMR para evitar justamente ese el vuelco y el quebrado, manteniendo o mejorando la digestibilidad de esa fibra. Y por último, la cuarta importancia, dijimos que producía una abundante cantidad de rastrojo. Digamos, y la abundante cantidad de rastrojo, para que quede claro, siempre va a ser cuando se trata de sorgos tipo doble propósito para cosecha de grano o los netamente graníferos para cosecha de grano. O sea, como podemos ver, por lo general la plataforma o el cabezal de cosecha para sorgo se eleva a la altura donde se encuentra la paneja, entonces todo lo que nos queda por debajo es este material que es el rastrojo que nos queda luego de la cosecha de grano. Habíamos dicho que la cuarta importancia era la abundante producción de rastrojo que nos dejaba, como así también la masa radical que nos queda en el suelo que contribuye a la estructura física del suelo. Todas esas raíces después se descomponen, nos dejan el lugar ocupado por la raíz queda como poro o espacio poroso y eso contribuye de manera sustancial a la estructura física del suelo. En la clase siguiente vamos a ver cuál es el método o el mejor método de pastoreo para especies tanto diferidas, rastrojos o cualquier especie que no tenga una buena capacidad de rebrote. Y se va a analizar cuál es la mejor opción para el pastoreo de este tipo de rastrojo. Así como vimos anteriormente, la clasificación de los sorgos y la identificación desde el punto de vista de estructuras en cuanto a tallo y hojas, podemos hacer una clasificación por medio de lo que son las estructuras florales, en este caso las panojas o los tipos de grano que presentan cada uno de estos materiales de sorgo. Vemos que a la mitad de esta fotografía se pueden ver los tipos de panoja densa o semidensa. Por lo general este tipo de panoja lo presentan los sorgos graníferos, doble propósitos o sileros. Realmente este tipo de panoja tienen los sorgos de uso para granífero, para cosecha de grano. Los tipos hileros tienen este tipo de panoja semidensa. Y los doble propósito por general es un poquito más chica la panoja que los netamente graníferos. Como se puede apreciar acá la coloración de grano, algunos con taninos, bajos taninos o sin taninos, cuando la coloración es más blanquecina. Y después tenemos para el lado de la derecha de la fotografía los más de tipo forrajero, o sea, los que se utilizan más para aprovechamiento desde el punto de vista en cosecha de forraje o pastoreo. Podemos ver que ya las panojas son mucho más laxas. Si bien este es el tipo escobero, no se utiliza para forraje, pero sí para el tipo de escoba. Pero podemos ver estos tres tipos de panoja laxa, que puede ser tipo azucarado, que son, digamos, tienen menor contenido de granos, son panojas mucho más abiertas. La semilaxa o tipo sudanense y las que todos calculo que conoceremos, la del tipo de panoja como la de sorgo de Alepo, que es bien abierta y de granos bien chiquitos. O sea, los que son netamente macolladores o para pastoreo, podemos decir que son los sorgos con panojas más laxa. Después, de cuanto al punto de vista de granos, podemos ver que hay distintos tipos de granos y la mayoría con vestiduras, ¿sí? A diferencia de los cafrón, los graníferos, este tipo de sorgo, que no tienen las vestiduras. Para empezar podemos ver el tamaño de los que son netamente macolladores tipo de Alepo, sorgo de Alepo. Presenta menor tamaño que los sudanenses y los sorgos negros. ¿Sí? Los tres estos, tanto de Alepo, el sorgo negro y el sudanense, presentan las características de tener grano vestido, panojas tipo laxa y netamente macolladores. La diferencia entre estos dos y o sea, sorgo de Alepo, sorgo negro y Sudán, es que sorgo de Alepo y sorgo negro son perennes. Estos dos tipos de sorgos son perennes. Presenta el sorgo de Alepo, rizomas indeterminados. Y el tipo de sorgo album presenta rizomas determinados. ¿Qué significa que sea indeterminado o determinado? Que la punta del rizoma, en este caso sorgo negro, termina en un macollo.
mientras que en el sorgo lepense o sorgo de Alepo no termina en macollo y puede seguir su crecimiento el rizoma. En cuanto a los sorgos sudanenses, son sorgos anuales, son los más utilizados para los cruzamientos, los híbridos que se encuentran hoy en el mercado, dada por su capacidad de rebrote y su capacidad de macollaje. Y de ahí, en función de la característica que busquemos, pueden tener o BMR o grados variables de azúcar. En cuanto a Sacharatum, se puede ver que el grano es muy similar al Caffrorum, nada más que semi-vestido, el tipo azucarado que presenta este tipo de panoja, los Sacharatum. Y los tipos graníferos, Sorghum Caffrorum, son los tipos de sorgo granífero que tienen el grano desnudo. En cuanto al manejo del sorgo, podemos ver que hay tres aspectos muy importantes que corresponden a la implantación, la producción y la calidad de los tipos de sorgo y el manejo en cuanto o desde el punto de vista del pastoreo. En esta primera instancia vamos a analizar la implantación y podemos ver que la implantación va a estar en función de la elección del lote, la preparación de ese lote y la siembra. Como dijimos en la diapositiva anterior, el manejo de los distintos tipos de sorgo comienza con la implantación. Y la implantación decíamos que comienza, el primer indicio que tenemos que tener es la elección del lote. La elección del lote va a estar en función del cultivo antecesor que hayamos tenido, ya sea durante el invierno o de la campaña anterior estival, y el tipo de maleza que se van a encontrar en ese lote para saber cómo manejar la competencia. Desde el punto de vista del cultivo antecesor podemos decir que no son buenos antecesores los cereales de invierno que se utilizan para pastoreo, más los de tipo avena, que los avenas son de ciclos más largos. Los potreros o los lotes se dejan de usar a partir de octubre, lo que eso nos acorta muchísimo el periodo de barbecho, al igual que los cereales de invierno para cosecha de grano. Todos los cereales de inviernos, tanto maíz, trigo, cebada, centeno, avena, que si se cultiven para cosecha de grano, generalmente al lote lo están liberando a partir de noviembre o diciembre, por lo tanto son malos antecesores para las siembras de sorgo. Y como buenos antecesores podemos decir que son los cultivos para granos estivales, o sea, los cultivos de la campaña anterior, o directamente un maíz o un sorgo para ensilar, pero también de la campaña anterior. Esos son los buenos antecesores para los cultivos de sorgo, siempre que se quiere sembrar de forma temprana. Quizás los cultivos coberturas también sean buenos antecesores, siempre y cuando la siembra de los sorgos se haga en diciembre. Por lo tanto, eso nos condiciona a que la siembra para un granífero sea de un ciclo corto, la siembra para azucarado sea bastante buena. No va a ser sustancialmente bueno si queremos lograr o sembrar o implantar un sorgo que sea para pastoreo o un sorgo para ensilar. Por lo general, las fechas de siembras para los sorgos para pastoreo y para ensilar van o empiezan a partir de octubre y noviembre, y a partir de diciembre pueden ser los graníferos ciclo corto o los azucarados. También dentro de la elección del lote importa saber los tipos de maleza que tengamos. Esas malezas pueden ser latifoliadas o gramíneas, y esas gramíneas o latifoliadas ver si no hay alguna resistente a herbicidas de amplio espectro. Es importante saber que el control de las gramíneas, más que nada del tipo de maleza gramíneas, sí o sí tenemos que tener un control bastante eficiente en el barbecho, porque una vez ya implantado y emergido el cultivo de sorgo, se va a hacer bastante complicado el control de este tipo de malezas gramíneas. Más aún si se trata de un tipo que sea para cosecha de grano, como son los graníferos o los tipos silero, que la maleza, si no están bien controlada en ese momento, van a competir durante todo el ciclo de cultivo con el sorgo. Por lo tanto, es importante el control del tipo de gramíneas o de malezas gramíneas durante el barbecho. En cuanto a la latifoliada, no se convierte en un problema, porque existen algunos tipos de herbicidas hormonales que ayudan a controlar el tipo de maleza dicotiledónea o latifoliada en el cultivo de sorgo.
Para eso entonces tenemos que tener en cuenta la preparación del lote. Ya habíamos dicho que el tema de barbecho y el control post-emergencia es importante desde el punto de vista de los tipos de herbicidas a aplicar. Como podemos ver en esta tabla, no son muchos los herbicidas que se pueden aplicar, más que atracina, algún cloracetamida o algún 2,4-D o algún tipo hormonal, ¿sí? Esas son la gama de herbicidas que podemos usar, e incluso, bueno, siempre que se trata de barbecho se puede usar algún otro tipo de secante, o en el caso de glifosato se puede utilizar para el control de malezas. El tema cuando ya entramos en post-emergencia, ahí es donde se empieza a complicar la situación. ¿Por qué la situación? Porque si tenemos la semilla de sorgo a sembrar curada, podemos llegar a usar cualquier cloracetamida para el control de maleza, ¿sí? Un metalaclor puede llegar a servir siempre y cuando esté la semilla curada, y eso puede ser con el Concept. Generalmente lleva un recubrimiento de la semilla que es el antídoto que hace que el herbicida, esa cloracetamida, no tenga efecto sobre el cultivo de sorgo y sí tenga efecto sobre la maleza, tanto gramínea como latifoliada, ¿sí? Como se puede ver en el control de malezas. Después, una vez que ya está implantado el cultivo, ya está emergido, el control, hasta ese momento ya tenemos que haber hecho un buen control de la gramínea o de la maleza tipo gramínea. Si tenemos un foco de aparición de gramíneas latifoliadas, puede llegar a utilizarse un tipo hormonal para el control de las latifoliadas. Bien. Luego, en la preparación del lote va a influir de forma directa el tema de la siembra y la maquinaria que utilicemos, ¿sí? Porque tanto para el sorgo, la siembra tipo convencional o directa va a tener influencia sobre la capacidad de almacenaje y la temperatura del suelo. ¿Por qué digo capacidad de almacenaje? Porque en los tipos de siembra convencional, al roturarse el suelo, se pierde la capilaridad, entonces estamos muy dependientes del agua en los primeros centímetros del suelo o en la profundidad de siembra. Mientras que en la siembra directa eso no ocurre. Siempre y cuando tengamos una buena cantidad de rastrojos, la humedad en el suelo, al no romperse la capilaridad, se mantiene. Entonces eso nos habilita a una siembra con un poquito mayor contenido de agua en la profundidad de siembra. La desventaja que hay desde este punto de vista es la temperatura del suelo, que mientras mayor cobertura de rastrojo haya en siembra directa, menor va a ser la temperatura del suelo, y el sorgo tiene la particularidad de ser muy dependiente de la temperatura del suelo, cosa que en este tipo de siembra convencional la temperatura del suelo se logra mucho mayor o mejor. Desde ese punto de vista, entonces entramos a la siembra y decimos que la época de siembra está muy relacionada a la temperatura del suelo, y decimos que a menor temperatura en el suelo aumenta las pérdidas. Por eso decíamos recién que en siembra directa la temperatura depende de la cantidad de rastrojo que tenga, y mientras más rastrojo haya, menor es la temperatura del suelo. Entonces eso nos puede condicionar, si vamos a tener mayor cantidad de agua que en la siembra convencional, la temperatura nos puede condicionar en cuestiones de pérdida de plántula. La otra característica es que la temperatura del suelo 18 grados durante 3 días seguidos, tomada a las 10 de la mañana, es el indicador para decidir el momento de siembra. Entonces, esto se llega a lograr a partir de mediados o fines de octubre. El óptimo es en noviembre. De esta manera entonces se logra adelantar el primer pastoreo, o aumenta la probabilidad o la posibilidad del número de pastoreo. Para que tengan una idea, en las zonas semiáridas, en esta puntualmente Córdoba, normalmente los 18 grados a los 3 centímetros de profundidad, que es generalmente la profundidad óptima de siembra del sorgo, lo logramos a mediados de octubre. Ya a partir de mediados de octubre, si tenemos un buen contenido hídrico a esa profundidad, se puede lograr las temperaturas, y de esa forma logramos a mediados de octubre se puede lograr esa temperatura en la profundidad de siembra,
siempre y cuando tengamos la humedad necesaria para efectuar la siembra. Y por último podemos ver que la profundidad va a depender también del tipo de suelo del que se trate. Mientras más poroso o más de tipo franco-arenoso, la profundidad va a aumentar. Va a ir de 4 o 5 centímetros mientras sea arenoso, suelo franco-arenoso, y mientras sea un suelo más pesado o más tipo franco-arcilloso, la profundidad va a ser un poco más superficial. Y eso está dado por el contenido de retención de agua o la facilidad de evaporación de agua. Y el uso de las ruedas compactadoras individuales ayudan a mejorar la germinación desde el punto de vista de que ponen en un contacto mucho más íntimo el suelo con la semilla.